semana pasada nos estuvo hablando nuestro hermano José Luis acerca de un león, ¿se acuerdan? Bueno, hoy vamos a hablar de ese mismo león, pero ya está tiene más hambre, ¿no? Si están siguiendo la serie de versículos, ¿no? que estamos leyendo, se van a dar cuenta allí en el capítulo 5 que el tema que sigue habla acerca del adulterio. Tema pues complejo, hermanos. Y bueno, es una de las bondades de la predicación expositiva, ¿no? que vas verso por verso y bueno, te vas topando diferentes temas, ¿no? Y pues no hay que sacarle la vuelta, y ese es un tema complicado, es un tema pues difícil, que toca ciertas fibras, pero es importante que recordemos cosas, ¿no? Acerca de lo que el Señor dice acerca de esto. Dios tiene ¿cómo se lo puedo decir? Algo muy particular con este pecado. Todos los pecados ofenden a Dios, pero de este pecado, como lo vamos a ver en el desarrollo, ahí en Malaquías 2:14 dice que Él se pone como testigo de aquel que es adúltero, ¿no? O sea, no necesita que alguien atestigue en contra, otra persona atestigue, sino Él mismo se pone como testigo, ¿no? Pues porque Él todo lo sabe, ¿no? Entonces es algo que Él toma muy, muy en serio, como todo lo demás, pero hay ciertos puntos finos ahí. Ok, ya estamos ahí en Mateo capítulo 5 y vamos a estar estudiando a partir del versículo 27 al 32, ¿ok? Perdón, nada más hasta el 30, disculpen, del 27 al 30. Ahora, es importante que ya la semana pasada se habló acerca ¿alguien recuerda cuál fue el tema? La ira, ¿verdad? Bueno, está tocando una serie de asuntos, de temas, el Señor Jesús, pero es importante que no perdamos el hilo, ¿no? Que el contexto a donde nos está llevando, porque no está hablando de ciertos temas así al aire, sino hay un contexto y hay una hilación que viene el Señor tocando, ¿no? Considerando. Y todo empieza ahí en el versículo 17. Estuvimos enseñando acerca de eso. Voy a leer desde el 17 y hasta el 30, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de esos mandamientos, aun los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ese es el contexto de los temas que va a tocar ahora. Si se fijan, cuando habla acerca de la ira es uno de los mandamientos, ¿no? El 6º mandamiento. Y ahora va a hablar acerca de no adulterarás. Otro de los mandamientos, y luego va a hablar acerca de no dar falso testimonio también, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Señor es que, recuerden, cuando inicia el versículo 17 dice, no piensen. Es decir, Él sabía que los que estaban ahí, bueno, ¿qué es esto que está enseñando? ¿Acaso es algo diferente a lo que nos han enseñado los escribas y fariseos? ¿Es una especie de reforma lo que está haciendo? ¿Es una especie de nueva enseñanza? ¿Va a cambiar la ley, la que nos ha regido por miles de años? Por eso él dice, no piensen, no concluyan que vengo a abolir la ley. Y ahora con estos mandamientos, el cual ya se nos explicó el primero la semana pasada, Él va a dar un ejemplo, ¿no? De lo que dijo en los versículos 17 en adelante, ¿no? Entonces va a traer el verdadero espíritu del mandamiento. No solamente se quede en la literalidad, ¿ok? Ahora, los escribas y fariseos habían llevado el mandamiento del adulterio en particular
solamente algo literal. Es decir, que se quebrantaba el mandamiento cuando era sorprendido alguien, ¿no? O que se sabía que había incurrido en un acto físico o que habían sido acciones visibles. Hasta entonces se determinaba que se había quebrantado ese mandamiento. ¿Recuerdan al joven rico? Ahí en Mateo igual 19, del 18 al 30, no vamos a ir ahí, pero ¿qué fue lo que él le preguntó al Señor? ¿Cómo puedo obtener la vida eterna, verdad? ¿Cómo puedo ir al cielo? Y el Señor le dice, ¿guardaste todos los mandamientos? ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Cuánto tiempo tardó en dar esa respuesta? Por supuesto, yo los he guardado todos. ¿Cómo llegó a concluir tan rápido en eso? Pues porque les enseñaban la literalidad de los mandamientos. No he adulterado, no he hecho nada de eso, todos los he guardado. Pero cuando fue puesto a prueba, ¿no? Un pasito más allá, dentro del corazón, se encontró que reprobó, se encontró en codicia. Tal vez se le había dado, ¿no? A los pobres, se había puesto ahí, a lo mejor era generoso, pero cuando se le pidió más allá, no. Cuando el Señor Jesús profundizó en su corazón, Él reprobó, ¿no? Entonces, esos son los dos escenarios. Por un lado está la literalidad, ¿no? Que enseñaban los fariseos, y pues así, hermanos, es fácil, ¿no? Aquí todos podemos decir, ¿no? Que yo aquí veo puros panes de Dios desde aquí. Y bueno, no podría asegurarlo, ¿verdad? Pero yo quiero decirlo así. Ninguno de aquí es un adúltero. No ha sido sorprendido en un acto físico o visible para demandar, ¿no? Y llamarlo, ¿no? a disciplina. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar, más allá de la literalidad, ¿no? Entonces, les decía, el Señor Jesús va a tomar estos versos para ejemplificar el hecho de que Él vino a cumplir la ley, si no vino a abolir la ley. ¿Ok? Ahora, vamos al versículo 27, por favor. Vamos a leer hasta el 30 y luego vamos a regresar solo al 27. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. La referencia al versículo 27 acerca de lo que dice el Señor Jesús acerca de no cometerás adulterio es Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:17, donde sale acerca así explícitamente, no adulterarás, ¿no? El decálogo. Pero vamos a Levítico 18:20, por favor. Levítico 18:20. Pero antes de entrar vamos a orar. ¿Qué les parece? Que el Señor prepare nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias por bendecirnos esta mañana en el tiempo de la alabanza. Gracias por aquellos que con tiempo preparan su corazón para estar aquí, para agradarte, con ese fin nada más de agradarte a ti, reconociendo quién eres tú, como decíamos en el versículo que compartimos en la mañana. Señor, reconocer que tú eres nuestro Dios, tu majestad. Señor, a otra cosa no tiene sentido, Señor, sino es a reconocer tu voluntad, amarte, Señor, y obedecer tus mandamientos de amarnos los unos a los otros. Ayúdanos esta mañana a entender, háblanos al corazón, que tu palabra, a pesar del predicador, pueda redarguir en nuestro espíritu y dar pasos de obediencia si es que necesitamos hacerlo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra.
Amén. Levítico 18:20, ¿ya estamos ahí? Dice así la palabra: no te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Ni te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para tener un trato sexual con él, es una perversión. Da una explicación más amplia, ¿no? Fíjense, ¿cuántos años de esto, hermanos? Es decir, no es propio de una generación como la que estamos viviendo, ¿no? Perversa. ¿Por qué? Porque esto ya está en el corazón del hombre. O sea, miles de años antes de Cristo, esto ya está en el corazón del hombre y el Señor ya lo está contemplando, vean. Él está viendo ahí la perversidad que hay adentro. Entonces está guardando a su pueblo y es importante que a veces nosotros podemos ver los mandamientos como una restricción, ¿no? Bueno, nos cuidan, ¿no? Las relaciones, pero más allá de eso, hermanos, los mandamientos dados por Dios son para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Es decir, sus mandamientos, por duros que puedan parecer, es una muestra de gracia y amor. Porque si tú caminas en ellos, entonces tú puedes cumplir los estándares de Dios y te puedes relacionar con Él. El mandamiento es bueno, ¿no? Es santo y es justo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente siempre, ¿no? Igual enseñarlo a nuestros hijos, ¿no? Porque son los primeros que reniegan. Ya vas a empezar otra vez con el Señor dice, vas a empezar otra vez con la Biblia. Pero no solo es el hecho de que te sujetes al mandamiento, sino necesitas estar caminando ahí porque Dios se quiere relacionar contigo. Ese es el propósito principal. ¿Ok? Ahora, les decía, ¿no? Volviendo al texto, que lo que los fariseos enseñaban, ¿no? Ahora, aunque ellos seguían solo la literalidad, ¿no? del mandamiento, bien es cierto que ellos condenaban bastante fuerte el hecho de haber encontrado a alguien o haber sorprendido a alguien cometiendo tal pecado. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Ahí en Juan 8, ¿qué iban a hacer con ella? La iban a apedrear, ¿no? Porque el mandamiento decía que si eran sorprendidos, tanto el hombre y la mujer, hay ciertos lineamientos, ¿no? Hay ciertas variantes ahí, pero pues no es el tema, pero si se sorprendía, cuello. Es decir, la sentencia para alguien que se encontraba en este pecado era apedrearlo, ¿no? Y bueno, el texto, no vamos a entrar ahí con la mujer adúltera, pero ellos iban a llevar a cabo un juicio injusto al no llevar también al hombre. ¿Por qué? Tal vez era influyente, pues era conocido del sumo sacerdote probablemente. ¿Por qué no lo llevaron, no? No solamente el Señor perdonó a la mujer por el hecho de que podía hacerlo. Más adelante Él iba a pagar por sus pecados en la cruz. Pero Él los confrontó con el hecho de que estaban siendo injustos con esta mujer. Pero bueno, el punto es que ellos castigaban de acuerdo a lo que el Señor establecía en las Escrituras. No lo habían rebajado. Lo habían puesto torcido a su conveniencia, ¿no? Pero lo castigaban de esa manera. Ahora, les debemos de reconocer, hermanos, que el adulterio, que en concepto es tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa, tu esposo, ¿no? Estar prácticas fuera del matrimonio. Pero el adulterio, hermanos, es una manifestación de un grado excesivo de egoísmo y de soberbia. ¿Por qué? Porque el que cae en este pecado es porque solo está buscando su autosatisfacción, porque no se siente completo, porque no se siente pleno. O sea, yo. O sea, a mí me tiene que satisfacer, a mí me tiene que servir. Y si no es así, entonces, no, pongo mi línea. Contrario a lo que enseña 1 Corintios 13, vaya para allá por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Yo sé que muchos de ustedes conocen el texto
que habla acerca de la excelencia del amor. ¿Ok? No lo vamos a leer todo, pero algunas secciones nada más. ¿Ya estamos ahí? Dice así, 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y luego ven esta sección. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. Y ven esta parte, no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es alguien que vive a Cristo, que ha entendido esto. La otra persona te puede fallar, pero tú estás caminando en esto. ¿Me explico? Es todo lo contrario a ser egoísta, a ser soberbio y reaccionar de esa forma. Entonces, por eso es que les digo que el adulterio es una manifestación de egoísmo y soberbia grande, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al versículo 28, por favor. Hasta aquí no sé si está claro lo que es el adulterio, ¿verdad? Cómo Dios lo condena, es bíblico, hay muchos versículos. Es todo un tema, hermanos, el adulterio. Podríamos hablar bastante de él, pero como les decía al principio, vamos sobre la hilación, ¿sí? Sobre lo que el Señor Jesús está tratando de enseñarnos o quiere enseñarnos, ¿sale? Entonces, versículo 28, y aquí empezamos a entrar ya más en materia, de Mateo 5, por favor. Vamos ahí algunos. Versículo 28. Dice así, pero yo les digo, ahora, alto aquí, ese pronombre yo es importante porque, ¿recuerdan quién fue el que escribió los mandamientos con su dedo allá en el monte Sinaí? Dios, ¿no? Jehová, en medio de columnas de humo, fuego, o sea, algo que difícil poder explicarlo, haciendo esto en tablas ahí, ¿no? Dice la escritura ahí en Éxodo 31, 18, que él las escribió con su dedo, ¿no? Esos mandamientos. Ahora, vean, quien está ahí parado delante de estas personas, de los escribas, de los fariseos, de algunos discípulos, mucha gente alrededor de Jesús, va a escuchar ahora al mismo que los escribió con su dedo. O sea, pongámonos, ¿no?, en ese momento. Es importante, porque no lo está diciendo cualquier persona, pues, ¿no? Lo está diciendo el mismo que diseñó esos mandamientos, ahora los va a explicar. ¿Ok? Pero yo os digo, yo pienso que con lo que la gente tenía en mente ¿y ahora qué nos va a decir, no? ¿Y ahora qué va a cambiar? Porque no adulterarás, es así, específicamente, literalmente lo dice la Biblia. ¿Qué cosa diferente nos vas a decir ahora, Jesús, no? Si ya lo entendimos que no debemos adulterar. Pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahora, vean, esta palabra mirar, nosotros podemos ir al súper, ¿no? Podemos andar ahí en lugares, y bueno, hay que cuidar los lugares donde andamos, ¿verdad? Pero puede pasar alguien, ¿no? Se cruza alguien y lo miras y pues ya así, ¿no? Pasó alguien. Tal vez, ¿ustedes creen que el adulterio es exclusivo de hombres? Por supuesto que no, ¿verdad? Creo que ya se está balanceando, ¿no? Pero entonces tú vas ahí caminando, no significa que, ya pequé porque accidentalmente me topé con una escena, ¿verdad?
no está hablando exactamente de una mirada que puedes cruzar momentáneamente, sino esta palabra tiene un sentido de mirar con atención, es como así, ¿no? De mirar con atención, de dirigir la mirada, de observarla de manera intencional y repetida. Ese es el sentido que tiene esta palabra mirar, ¿no? Entonces, digo, no es solo que nos topamos con alguien de repente, ¿no? Sino que ya ubicamos que hay alguien con quien puedo deleitar mi ojo, con quien puedo fantasear en ese momento, ¿no? Ya dirigí mi mirada y ya hasta me acomodé, ¿no? Es que un asiento, pues ese sentido tiene. Ahora, dice esta palabra, ¿no? Para codiciarla. Y tiene varios significados, entre ellos es ansiar, ¿no? Codiciar, desear. Ahora, el sentido que tiene es de desear sexualmente a la persona. No nada más, mira que está muy guapa, ¿no? Está muy guapo. Qué vista tan agradable tengo al frente, ¿no? No, el sentido que tiene es que tú la estás viendo, esta persona la está viendo, pero ya está codiciando en su corazón y ya armó todo, ya hizo una reservación en un hotel, ¿no? O sea, ya armó todo un plan. Perdón, le piqué aquí. Entonces, sigue siendo el texto, ¿no? Todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón, ¿no? Ahora, esta palabra ya está hablando de que en ese momento se hizo efectivo el pecado. No es que va a esperar el momento, ¿no? En el que se llegue a consumar. Ya, se hizo efectivo. Ya es en ese mismo momento. Es enfático. No es que voy a dar chance a borrar las escenas, no. Dice la Escritura y lo que enseña el texto es que ya cometió adulterio en su corazón, ¿no? Ahora, dice alguien por ahí, ¿no? Si tú le das una pulgada de espacio a ese pecado, si te sentiste cómodo, entonces ya volviste a ver, ¿no? A ver si ya se había ido. Si tú le das esa pulgada al pecado, ese pecado va a tomar una milla, hermanos. 1.6 kilómetros. Tú le das 1.5, se va a tomar 1.6 kilómetros. ¿Okay? Entonces, un comentarista dice lo siguiente: mirar con lujuria, ponga atención aquí, mirar con lujuria a una mujer no hace que un hombre cometa adulterio en sus pensamientos. Dice, él ya adulteró con ella en su corazón. No es la mirada lujuriosa la que ocasiona el pecado en el corazón, sino es el pecado en el corazón lo que causa la mirada. O sea, para ponerlo en buen chollero, ¿no? O sea, ya estoy de mirón porque el pecado ya está alojado en el corazón. No fue accidental. ¿Ok? Sigue diciendo el comentarista. La mirada lujuriosa no es más que la expresión de un corazón que ya es inmoral y adúltero. El corazón es el terreno donde están enterradas y empiezan a germinar las semillas del pecado, ¿no? Conocemos la Escritura en Proverbios nos exhorta a guardar nuestro corazón, ¿no? Porque de él mana la vida. Pero ahora, hermanos, cuando hablamos acerca de esto, rápido nuestra mente se va a pensar que un hombre es el que lo está haciendo, ¿no? Como les decía hace un ratito, aunque ya es de todo, ¿no? No solamente las mujeres usan ropa ajustada, ¿verdad? También los hombres. Entonces, fíjense, voy a ser muy corto con este comentario, pero se me hizo muy, muy interesante, ¿no? Dice, es Arthur Pink. Dice, si la mirada lujuriosa es un pecado tan grave, entonces quienes se visten y exhiben con el deseo de que las miren y las codician, no son menos culpables, sino tal vez más. ¿Cómo ven? Esta codicia, hermanos, hacia alguien que no es mi cónyuge, ¿no? Alguien
que es ajeno. Les decía hace ratito, no es producto de la influencia de nuestra sociedad decadente. Ya Job lo había considerado. ¿Recuerdan cómo habla Dios de Job? ¿Cómo se refiere a él? Como alguien justo, ¿no? Él se lo estaba presumiendo ahí a sus servidores, entre ellos Satanás, ¿no? ¿Ya consideraste a mi siervo Job, hombre justo? ¿No? Ahí en Job 1, pero vean lo que hace Job. Él sabiendo que es un hombre justo, y de hecho él es ahí a partir del capítulo 29, él empieza a hablar, ¿no? Justificarse, pero vean lo que dice él mismo ahí en Job 31, por favor. Vamos a brincar en algunos versos. Job 31, 1. ¿Listos? Una ayudadita a Job, Salmos, Proverbios. Ya más fácil, ¿va? Job 31, 1 dice así: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Es decir, Job, aún siendo el hombre justo del que el Señor está presumiendo, ¿no? Diciéndolo de esa manera en el capítulo 1, versículo 1, bueno, en el capítulo 1, perdón, él está consciente de que esa maldad, de que ese pecado está latente en su corazón, dice, y él ha hecho un pacto con sus ojos. Voy a guardar mis ojos, voy a guardar mis pasos, voy a guardar los lugares donde me paro, que frecuento, ¿no? Lo podemos interpretar de esa manera. Y luego versículo 7 dice, y que Dios conozca mi integridad, si mi paso se ha apartado del camino, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, y si alguna mancha se ha pegado en mis manos. Y luego versículo 9 al 11. Dice, si mi corazón fue seducido por mujer o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo, que muela para otro mi mujer y otros se encorven sobre ella, porque esto sería una terrible ofensa y una iniquidad castigada por los jueces. Fuera de una sociedad decadente como la que tenemos, Job, alrededor de 1500 años antes de Cristo, Job está consciente de que eso está en el corazón. Es decir, esto no se quita porque luego monjes, ¿no? Y gente ahí, después de que ya murió el último de los discípulos, Juan, y empezaron a tomar estas cosas muy literales y muy en serio, y empezaron a hacer los monasterios, empezaron a alejarse a las montañas. ¿Ustedes creen que eso se quedó acá? Está en el corazón del hombre, ¿no? Allá lo seguían sus deseos perversos, donde estaban, donde se escondan, ¿no? Entonces, la enseñanza, ¿no? de Job aquí es que hagamos un pacto con nuestros ojos. Tomemos en serio esto y consideremos, hermanos, el peligro. Porque hay ciertos pecados que uno pudiera cometer y que la onda expansiva no es tan grande, ¿no? Pero este pecado en particular, la onda expansiva, es muy grande. Daña no solamente a la esposa, esposo, a los hijos, a las familias, ¿no? El entorno, el trabajo. O sea, es destructivo, ¿no? Ok. Ahora, el Señor nos da un remedio para esto. Ya nos dijo, ¿no? Que el adulterio no solamente es literal, sino podemos pecar con la vista porque el pecado mora en nosotros. Entonces, ¿y ahora qué hacemos, no? O sea, ya no voy a andar así como los conos que le ponen así, ¿no? A los animales, o nada más con unos lentes así o con unos lentes con una foto de mi esposa aquí enfrente, así, ¿no? Y así, o como las mujeres que se tapan así, no se le ven los puros, bueno, y también pueden voltear, ¿verdad? Pero, pues no, obviamente no se trata de eso, ¿no? Pero el Señor da un remedio para poder evitar que esta mirada nos lleve a cometer este pecado. Versículo 28, William Barclay lo titula como el remedio quirúrgico. Dice el versículo 29, dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ¿cuál es el remedio?
arráncalo, ¿no? Arráncalo y échalo de ti. No sé, la traducción de las Américas dice, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y el versículo 30 es gramaticalmente similar, ¿no? Dice, ahora habla tu mano derecha, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno, ¿no? Y bueno, obviamente no está hablando de algo literal. Muchos lo habían tomado literal. Muchos habían tomado decisiones drásticas, ¿no? De mutilarse. Pero está acá. Pudieras quedar sin manos, sin brazos, sin ojos, y el pecado está acá todavía. Entonces, y bueno, el Señor dice esto no solamente por hablar acerca de ojos, de manos, sino porque había dichos rabínicos, ¿no? Que se referían a los ojos, ¿no? Uno de ellos decía, los ojos y las manos son los agentes del pecado. Otro dicho decía, el ojo y el corazón son los dos asistentes del pecado. Entonces, por eso que el Señor trae, ¿no? estos dichos para ponerlos como ejemplo y explicárselos a partir de ahí. Ahora, esta palabra que está en los dos versículos, que es ocasión de pecar, es interesante porque nosotros podemos leerlo rápido, ¿no? Puede ser, en sus versiones puede decir si te es de tropiezo, ¿no? Pero esta palabra es la palabra griega escandalizo, de una raíz que es una raíz también griega que es escandalón. Ahora, fíjense, esta palabra se usaba para referirse al lugar donde se pone el cebo en las trampas. ¿Todos han puesto alguna trampa de ratón? ¿Alguna vez? Entonces hay como algo donde se pone ahí a los ratones no les gusta el queso, hermanos, ¿no? Para que no anden poniendo queso. No caen, ¿no? Es un dicho nada más, ¿no? Le ponen en esa parte, se le pone el cebo. Entonces, ese artefacto, ¿no? Es esta palabra. Entonces vean, poniéndolo, parafraseándolo, ¿no? Si tu ojo derecho es el lugar donde está el cebo para que caigas, o sea, tu ojo derecho te va a poner una trampa. No sé si has visto las trampas para atrapar osos. Ya ven que en el centro está ahí, ponen comida, ¿no? Están rudas esas trampas. Bueno, es como ponerlo ahí. Si tu ojo derecho es ese lugar donde se pone el cebo para que la trampa del oso te aplaste el pie, entonces tiene más urgencia, ¿no? También se usaba esta palabra para referirse a algo que te hace tropezar, algo que te hace caer. Pero no solamente eso, sino que te lleva a tu propia destrucción. O sea, es más amplio, ¿no? Te lleva a tu propia destrucción, algo que te seduce para arruinarte. Ese es el sentido de esa palabra, ¿no? De si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ¿no? Si te va a poner una trampa de la cual no vas a poder salir, de la cual vas a tener mucho daño, arráncalo. ¿Ok? También el versículo 30 habla acerca de la mano derecha, ¿no? Y bueno, la mano derecha tiene una figura de poder. Y bueno, para explorar un poquito, vamos ahí a 2 Samuel 11. No vamos a abundar en este texto, es conocido. David y Betsabé, lo conocemos, el texto. 2 Samuel 11. Aquí vamos a ver cómo se expresa estos dos versículos, el ojo y la mano. ¿Ok? Dice así. Versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Dice así, versículo 2. Al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado, ¿qué dice? Vio, ¿no? Ojo. Vio a una mujer que se estaba bañando y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías elitita? Y David envió mensajeros y la tomaron y cuando ella vino a él durmió con ella.
Él tenía el poder para traerlo, hermanos. Entonces, esa es expresión de la mano derecha porque es con la que se ejecuta. Tienes el poder para ejecutar algo. Porque tú puedes solamente quedarse en ver, ¿no? David pudo haber quedado ahí nada más en estar ahí de mirón, pero no. Él fue un siguiente paso. Dijo, yo tengo el poder para traerla. No me importa que sea casada. Y es interesante que muestre el nombre del papá, ¿no? y del esposo, porque estos dos hombres servían al rey, eran parte de los valientes, ¿no? Gente fiel a él. Entonces, pues ahí está, ¿no? Este ejemplo, esta mano que figura el poder, ¿no? Ahora, como les decía, no es algo literal, ¿no? De que vamos a arrancar nuestros ojos, vamos a hacer una carnicería de nosotros mismos, ¿no? Para arrancar esa ocasión de pecar. Pero la realidad es que necesitamos reconocer que tenemos que arrancar cosas de nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar y Dios lo sabe todo? No podemos ocultarnos de ello. Pero ¿saben? En nuestros tiempos, el algoritmo, por ejemplo, de Facebook también lo sabe. ¿Cuánto les ha pasado que estás hablando acerca de alguna cosa y entras allá a Facebook y ahí te sale, ¿no? De lo que estabas hablando. O tú estás deslizando tus manos o tus dedos y donde tú te detienes tantito, así unos segunditos más que en otras imágenes, de esa te va a empezar a mandar recomendaciones. Entonces, Dios lo sabe y el algoritmo también, hermanos. ¿Dónde detienes tus ojos más? ¿En dónde estás? ¿No? ¿Qué información te está llegando? Entonces, como dijo John Piper, ¿no? Facebook va a ser una herramienta que Dios va a usar para acusarnos de que sí teníamos tiempo, ¿no? Para buscarlo, para buscarle. Ahora, la reflexión, ¿no? Y vamos a empezar a concluir ya de reflexiones, hermanos. Es que ciertamente no tomemos literal, ¿no? Esto de arrancar cosas de nuestro cuerpo, pero sí reflexionar en qué son aquellas cosas que nos hemos estado permitiendo o le hemos estado permitiendo a nuestros hijos. Y bueno, no voy a entrarme en qué cosas, ¿no? Pero usted sabe, ¿eh? ¿Qué cosas les permite? Cosas que han estado ahí, ¿no? Creando una cosquilla en ellos. Nosotros, los papás, ¿no? Somos responsables de ellos y vamos a dar cuentas delante de Dios también por aquellas cosas que les permitimos, ¿no? No digo que llegue a casa y arranque la televisión de ahí, ¿no? Pero probablemente pueda arrancar alguna que otra suscripción y poner alguno que otro candado. Y también para ustedes les sirve. Entonces, si hay cosas en las que nosotros hemos estado incurriendo, yo te digo hoy, hermano, arrepiéntete. O sea, no abunde tanto en el tema, pero ve la gravedad que tiene. Dios se lo toma muy personal. Es altamente destructivo, ¿no? Entonces, arrepiéntete, deja esas cosas que seguramente a este punto el Espíritu Santo y tu conciencia te han estado acusando, ¿no? O sea, no digo que ahorita, pero ya de tiempo, esto no está bien, ¿no? Me estoy permitiendo ver demasiada televisión, me estoy permitiendo subirle al grado de, ¿cómo se llama, no? Cuando tienes ahí que son clasificación, me estoy permitiendo una clasificación más porque no pasa nada, soy un hombre casado, soy adulto, ¿no? Soy inteligente, ¿no? No trates de enfrentarte a esa tentación. ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de la tentación sexual? ¿Que le hagamos frente? Mejor aquí corrió que aquí murió, ¿no? Entonces, les decía, Dios se lo toma muy personal. Ahí en Malaquías 2:14 dice que Él se pone como testigo, ¿no? Delante del adúltero. Ahora, como creyentes, hermanos, nosotros podemos decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, con una hora de alabanza que tenga el domingo, con eso ya voy a purificarme. No, o sea, es engañarnos, ¿no? No son cosas externas que nosotros vamos a hacer, sino ir con un corazón sincero, ¿no? Delante de Dios y Señor,
estoy batallando con esto. Y tal vez tengas que decirle a tu esposa, a tu esposo, o hijos, tal vez tengas que decirle a sus papás, papá, ¿sabes qué? Ayúdame con esto. Porque entiendo que Dios aborrece esto, ¿no? Y tenemos que tener el corazón y no brinques a, pero ¿cómo, muchacho? ¿No? El corazón para tratar eso, hermanos. ¿Sale? Orar con ellos y bueno, no tardar en hacerlo, hermanos, ¿no? No tardar, no esperes en hacerlo. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de no tomar acciones radicales? Para esto, hermanos, son acciones radicales, ¿no? Bueno, pues lo voy a pensar, ¿no? Son acciones radicales que tenemos que tomar. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? Al final de los dos versículos dice, y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora, pero bueno, si yo soy creyente, pues ¿cómo voy a ir al infierno? Entonces podríamos entender el verso y considerar que donde estaba el Señor hablando, había personas que no eran creyentes. No todos los que estaban ahí, como no todos los que estamos aquí, no todos los que están aquí son creyentes, también ahí en ese lugar había. Ahora, puede ser que esa advertencia haya estado dirigida hacia ellos, hacia que ordenaran sus vidas, que se acercaran a Dios, que acataran el mandamiento. Y otro punto importante es que consideremos, ¿no? Cuando llegamos a este tipo de textos, es que podríamos pensar, entonces, si yo por alguna circunstancia, por descuidado, ¿no? Esa sería la circunstancia, entro en ese pecado, porque decimos, no, cayó en pecado, porque va caminando y cayó en un hoyo, ¿no? No se dio cuenta, no, entró voluntariamente. ¿Qué onda? Entonces pierdo mi salvación, porque dice el texto que será enviado al infierno. Bueno, entonces están esas dos circunstancias, personas que no eran creyentes, que sí, no solamente por ese pecado, por desobedecer a los padres también se va al infierno. Entonces, ¿qué podemos entender de esto, no? Vamos a Hebreos 10, por favor, para aterrizarlo. Texto de repente mal usado, ¿no? Ahí se me perdió Hebreos. ¿Qué pasó? Hebreos capítulo 10, versículo 26, por favor. Tal vez tenga un título su Biblia que dice Advertencia a los que continúan pecando. ¿Ok? Dice así, porque si continuamos pecando, ¿cómo? Deliberadamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá aquel que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y que ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces aquel que se dice ser cristiano, hermanos, y está continuamente en este pecado, después de la advertencia, tal vez hasta de su propia esposa, oye, necesitas dejar de estar viendo. Que las esposas se dan cuenta. Pero continúas en eso, y ya tuviste consejería, ¿no? con el pastor matrimonial, y volviste a eso, no eres un creyente, no eres un creyente. Pero tú te crees creyente. Aquí aplica Hebreos 10. No hay otro sacrificio.
no hay otro. ¿Ok? Es todo un texto este, hermano, ¿no? Pero aquel que se dice ser cristiano y está practicando este pecado, le espera una expectación de juicio nada más. ¿Ok? No va a venir otro Mesías a rescatarlo. En pocas palabras es lo que enseña el texto. ¿Ok? Entonces debemos ajustarnos, ¿no? Por otro lado, a los que son creyentes está la disciplina del Señor. Vamos allá a 1 Corintios 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 30. El contexto es que algunos creyentes estaban haciendo divisiones en la iglesia. ¿Ok? Al final es pecado también. 11:30 dice así. Dice, pero por esta razón hay muchos débiles, dice, y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Y no se refiere a los que están aquí, a los que duermen, ¿no? No, a esos que por estar continuamente en este pecado, el Señor dijo, ¿sabes qué? Ya, vámonos, porque tú estás haciendo diría el pastor Raúl, ¿no? Estás haciendo un batidero aquí, así que vente. ¿No? También está esta parte de la disciplina del Señor, ¿no? Para aquellos que son creyentes. Entonces, alguien falta aquí, hermano, no piense que el Señor se llevó, pregunte, ¿no? ¿Cómo está el hermano? Tal vez está enfermo, ¿verdad? No, el Señor lo disciplinó y no, puede enfermarse, ¿no? Entonces, ahora sí, conclusiones. Vamos. Una vez que planteamos, ¿no? El texto que habla acerca del adulterio, el espíritu del texto, ¿no? O la interpretación que el Señor Jesús le da acerca de no nada más el literal, sino la mirada que codicia. Pues el estándar está alto, hermanos, ¿sí o no? Porque debemos de cuidar extra lo que estamos viendo. Entonces el estándar es alto. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Como les decía, nos retiramos a las montañas, nos sacamos los ojos. Mejor saque los tacos al final, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos, no? Bueno, no vamos a descubrir el agua tibia, como dicen. Ni vamos a encontrar el hilo negro, ¿no? La respuesta, hermanos, para caminar en medio de esta sociedad, así como lo hizo Job en su tiempo, es una vida de santidad. Ah, brother, ya empezaste con santurronerías, ¿no? No, yo pensé que me ibas a dar algo acá más, léete este texto y ahora no. Una vida de santidad, no santurronerías. Hermanos, la vida de santidad no es una opción para los creyentes, no es una opción, debe ser la forma de vida del creyente. De aquel que fue regenerado, eres regenerado, el Señor te pone en una posición de santidad en ese momento, pero tú trabajas, ¿no? En tu salvación, como dice Filipenses. Es una forma natural del creyente. Pero, sin embargo, hay que considerar esto. Vaya a Mateo 26:41, por favor. Hay una realidad ahí. Mateo 26:41. ¿Listos? Dice así. Velen, manténgase alertas, ¿no? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es la lucha de la que habla el apóstol Pablo ahí en Romanos 6. Sí, o sea, somos regenerados, somos creyentes. Hay una parte de nosotros que desea buscar al Señor, pero la realidad es que nuestra carne, ¿cuántos hoy en la mañana no querían levantarse? No levanten la mano porque no se balconeen, ¿no? Pero a veces nos queremos levantar, ¿no? Es domingo, o sea, toda la semana estuvo bien pesada, bien duro. Me levanté temprano todos los días y, no, Señor, hoy quiero meditar aquí en ti desde mi almohada, ¿no? No, o sea, hay una parte de nosotros y que esa parte los trajo aquí, ¿no? Aquí están,
pero la carne es débil, ¿no? Pero vean cuál es la solución: velen y oren. Ahora, no oren solamente porque ya estoy en esto, ¿no? Señor, guárdame. Señor, guarda a mis hijos. Señor, guarda a mi esposo. Cuídalo. Que en él haya la fidelidad en los momentos en los que está solo, de guardar sus ojos. Mi esposa, cuando el esposo sale de casa y que tiene ahí la televisión, ¿no? Esposos, ustedes piensan que la esposa con ustedes se queda viendo tele. No es cierto, ¿no? Eso es una mentira, ¿no? Yo puse una cámara ahí. No, no es cierto. No está mi esposo, salió, por eso dije. No, o sea, esos tiempos en los que está sola, oren por su esposa. Señor, guárdala, cuídala. Que haga pacto con sus ojos también. A nuestros hijos, cuando son pequeñitos, ustedes los ven ahí, los niños. Él es inocente, no piensen eso, pero va a crecer. Y empieza a orar por él. Guarda su camino. Que tu palabra en él cree un peso. Es más, desde que están en el vientre. Entonces, la carne es débil, ¿no? Debemos orar los unos por los otros, y el resultado, hermanos, de vivir una vida en santidad va a ser que nosotros vamos a poder reaccionar a esto, ¿no? A estas tentaciones, a estos pecados. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar verdaderamente que vivimos a Cristo. Ese es el propósito del creyente. Si nosotros, hermanos, vivimos en santidad, es porque tenemos comunión con Cristo. Si usted no está teniendo comunión con Cristo, usted es presa fácil del león del que habló José Luis, ¿no? Si usted no es regenerado, si no es creyente, usted es presa fácil. ¿Sí? Aquel que está en comunión con Cristo cumplirá el propósito del Padre. ¿Cuál es el propósito del Padre? Romanos 8:29. No vamos a leerlo, pero usted puede leerlo. Romanos 8:29. Ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, una vida que se está conformando a la imagen de Cristo es una vida que va a poder batallar con esto, que va a poder dar respuestas, que va a poder decir: yo hago un pacto con mis ojos, que va a poder decir: no voy ahí, a ese lugar, no entro en esta relación, porque sé que es peligroso, ¿no? Entonces, termino con esto. Cito a un comentarista, frase corta, dice: solo se es santo cuando se vive a Cristo. Si nosotros no vivimos a Cristo, ¿qué es vivir a Cristo, hermanos? Reflejarlo a Él. ¿Cuánto necesitan? Ahí, al que está a su lado, dígale: necesito que reflejes a Cristo. Urge, ¿no? Como iglesia necesitamos reflejar a Cristo. ¿Saben por qué luego personas, yo sé que algunos después de aquí tienen que ir a trabajar, ¿no? Pero ¿por qué personas salen rápido? ¿Por qué no quieren relacionarse y pasar tiempo con los hermanos? No están reflejando a Cristo. Porque aquel que lo quiere reflejar, que quiere vivir a Cristo, le interesa. Aquel otro que está en comunión es la comunión que tenemos, ¿no? Decía el pastor, tenemos en común a Él. Y de esa manera nos podemos cuidar los unos a los otros. ¿Cuánto les gustaría saber que hay hermanos que están orando por usted, por su matrimonio? No, hermano, ¿sabes qué? Estamos orando por ustedes, ¿no? Que el Señor aumente la gracia en ustedes y su conocimiento. Se siente bien. Se siente muy bien, la verdad. Pero para eso, hermanos, necesitamos reflejar a Cristo. La carne es débil, somos egoístas, ¿no? Queremos buscar mi satisfacción propia. Entonces yo ya me tengo que ir porque tengo cosas que hacer, ¿no? Para mí. No quiero gastar tiempo en esto. Es una forma práctica de reconocerlo, ¿sí o no? Entonces, la forma de poder enfrentar esto es una vida en santidad, una vida que refleja a Cristo, hermanos. Amén. Póngase de pie, por favor, oramos. Padre, muchas gracias esta tarde por tu palabra. Señor, ayúdanos y que podamos nosotros tomar decisiones, que podamos nosotros ser reverentes y temerosos a lo que tú nos adviertes, a lo que tú nos mandas que guardemos. Ayúdanos, Señor. A veces
creemos que los que no pasa nada, pero la verdad es que somos débiles, somos pequeños y necesitamos de ti, Señor. Mueve en nuestra conciencia, que tu Espíritu Santo mueva en nuestra conciencia el hecho de guardarnos, de guardar nuestros ojos, de guardar nuestros pasos, de no abusar, Señor, de no confiarnos de más. Te damos gracias, Señor, esta tarde por tu palabra. Y yo te ruego que tú sigas hablando al corazón, que si hay asuntos que arreglar, nos des la gracia y el valor para poder afrontarlos, Señor, y podamos ponernos a cuentas contigo. Gracias por tu bondad esta tarde. Lleva con bien a mis hermanos. Despídenos con bien, Señor, y podamos meditar en ti el resto del día. Sabemos que es tu día, Señor. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Pueden tomar su lugar, pueden atender la instrucción de Raúl de hacer uso del coffee break. ¿Sí? Dios les bendiga. Muchas gracias.